Las manos le temblaban sobre el folder beige. Hacía calor en esa oficina de San Pedro Garza García, un calor seco que se pegaba a la piel como culpa vieja. Afuera, la ciudad seguía su ritmo de siempre, pero ahí dentro el tiempo se había detenido justo en el momento en que abrió aquella carpeta marcada con su nombre. Rodrigo Sánchez Mendoza. Su firma, repetida 20 veces en documentos que no recordaba haber leído. Su nombre en diagnósticos que nunca tuvo. Su cuerpo convertido en mercancía. La tía Graciela lo miraba desde el otro lado del escritorio de caoba, con esa expresión que había perfeccionado durante años, mezcla de paciencia y decepción. Como si él fuera un niño que no entendía las cosas importantes de la vida. Llevaba puesto ese suéter color vino que siempre usaba en la clínica, el mismo que olía a desinfectante y a promesas rotas. Sus lentes descansaban en la punta de la nariz, y en sus ojos había algo que Rodrigo nunca antes había visto, algo parecido al miedo disfrazado de autoridad. Crecí aprendiendo a agradecer lo que nunca fue un regalo, pensó Rodrigo mientras pasaba otra página. Mi tía decía que me salvó. Que me recibió cuando nadie más quiso hacerse cargo. Repetía la historia con una precisión contable: techo, comida, escuela. Cada gesto venía acompañado de un recordatorio. La casa olía a desinfectante y a reglas. La pared blanco sucio devolvía una luz enferma al caer la tarde. En la mesa siempre había carpetas, recibos, formularios. Mi tía trabajaba en una clínica privada, hablaba de ética con la misma naturalidad con la que cerraba puertas. Yo crecí sirviendo café, firmando autorizaciones sin leer, aprendiendo a no preguntar. El documento que tenía en las manos era del 2018. Una autorización para un procedimiento de riñón que él jamás necesitó. La firma era suya, sin duda, pero la fecha le dolía en algún lugar profundo de la memoria. Ese mes había sido cuando terminó la preparatoria, cuando su tía le había pedido ayuda con unos papeles urgentes de la clínica. Solo es burocracia, mijo, había dicho ella, preparándole un café de olla con canela, el aroma llenando la cocina como una caricia. Firma aquí, es para renovar los seguros. Él había firmado sin leer, agradecido de poder ayudar, de demostrar que no era una carga inútil. Ahora entendía. La deuda no era moral, era financiera. Él no era un sobrino. Era un flujo de efectivo. Rodrigo levantó la vista. Su tía mantenía esa sonrisa profesional que usaba con los pacientes difíciles, esa que no llegaba a los ojos. Había preparado café, el olor llenaba la oficina, mezclándose con el perfume de gardenias que ella siempre llevaba. En la pared colgaban sus diplomas, sus reconocimientos de la asociación médica, la foto con el gobernador. Todo tan respetable. Todo tan limpio. Antes de firmar, dijo Rodrigo, y su voz sonó más firme de lo que esperaba, quiero leer completo. El silencio que siguió tuvo peso. Afuera, alguien tocaba una guitarra en la calle, una canción de José Alfredo que hablaba de traiciones y de caminos. La tarde comenzaba a caer sobre Monterrey, pintando el cielo de ese naranja intenso que siempre le recordaba a su infancia, cuando las cosas eran más simples, cuando todavía creía que el amor familiar era incondicional. Sacó de su mochila otro folder, este más grueso, armado durante meses de noche sin dormir en su pequeño departamento de la colonia Independencia. Había juntado cada recibo sospechoso, cada correo que había podido recuperar del viejo servidor de la clínica cuando trabajó ahí de becario, cada factura que no cuadraba. Lo puso sobre el escritorio con cuidado, como quien coloca una ofrenda en el altar del Día de Muertos, con ese respeto que se le tiene a las cosas que ya están muertas pero que todavía duelen. Tengo copias, dijo. De todo. La tía Graciela parpadeó. Por primera vez en 22 años, Rodrigo la vio sin máscara. El rostro se le descompuso apenas un segundo antes de recuperar el control, pero ese segundo fue suficiente. Ahí estaba la mujer real, la que había convertido la caridad en negocio, el amor en contrato, la familia en fraude. Las lágrimas que Rodrigo había guardado durante tanto tiempo amenazaban con salir, pero se las tragó como había aprendido a tragarse todo en esa casa. El nudo en la garganta era viejo conocido,
compañero de tantas noches en las que se preguntaba por qué nunca era suficiente, por qué cada comida venía con un recordatorio de su deuda, por qué cada regalo de cumpleaños tenía precio. Te di todo, dijo ella, y su voz tembló por primera vez. Se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo bordado que sacó del bolsillo del suéter. Sus manos, esas manos que habían acariciado su cabeza cuando tuvo fiebre a los 8 años, temblaban. Me cobraste todo, respondió él. Incluso el silencio. Rodrigo abrió la primera página de su investigación. Era un correo interno de la clínica, fechado 3 años atrás, donde la tía Graciela instruía a su asistente sobre cómo optimizar diagnósticos en pacientes que tenían buenos seguros. Ella había subrayado en rojo la palabra optimizar como si fuera un término médico legítimo y no un eufemismo para fraude. El lenguaje era técnico, casi poético en su cinismo, lleno de códigos que sonaban profesionales pero que básicamente describían cómo inflar facturas, cómo convertir consultas simples en procedimientos complejos. Cómo usar a pacientes fantasma para cobrar a las aseguradoras. Y ahí, en medio de una lista de casos recurrentes ideales, estaba su nombre. El aire acondicionado zumbaba suave, pero el calor era insoportable. O tal vez era la rabia. O el dolor. O esa mezcla de ambos que se siente como fiebre, como cuando uno está enfermo de verdad y no en papel. Rodrigo pensó en todas las veces que su tía le había dicho que era demasiado sensible, que necesitaba ser más agradecido, que la vida era dura y había que aprender a ser práctico. Ahora entendía que, práctico, significaba, cómplice. Pasaron 5 segundos que se sintieron como horas. Afuera, la ciudad seguía viva, ajena a que en esa oficina del piso 12 algo fundamental se estaba rompiendo. Una relación, sí, pero también una versión de la realidad que Rodrigo había cargado sobre los hombros durante más de 2 décadas. El peso de la gratitud obligatoria, el precio del abandono paterno convertido en moneda de cambio. No te denuncio, dijo finalmente, guardando los papeles con cuidado. Te nombro. Se levantó. Las piernas apenas lo sostenían, pero se mantuvo firme. No hubo gritos. No hubo drama de telenovela. Solo ese silencio denso que queda cuando la verdad ocupa todo el espacio y no deja lugar para las mentiras familiares. La tía Graciela no dijo nada, se quedó sentada en su silla de piel italiana, mirando sus manos como si fueran de otra persona, como si no pudiera reconocer lo que habían firmado. Lo que habían construido sobre la espalda de un niño huérfano que solo quería ser amado. Rodrigo caminó hacia la puerta. Cada paso era una liberación y una pérdida. Salió sin voltear atrás, porque sabía que si lo hacía podría flaquear, podría caer en la tentación de pedir disculpas por haber descubierto la verdad, por no ser más agradecido, por no entender que ella también había sufrido. Pero ya no. La deuda se rompió cuando dejó de ser suya. Y entendió que la justicia, a veces, empieza por rechazar el recibo. Pero para entender cómo llegó a ese momento, hay que volver atrás. Hay que regresar a un día de noviembre del año 2002, cuando un niño de 6 años llegó a una casa que olía a cloro y a promesas que nunca se cumplirían del todo. Hay que entender que toda historia de traición empieza con un acto de necesidad, y que el amor, cuando se mezcla con interés, se pudre lento pero seguro, como fruta olvidada en un frutero de barro. La mañana que Rodrigo llegó a casa de su tía llovía. No era una lluvia suave de esas que refrescan, sino un aguacero violento que convertía las calles de Monterrey en ríos lodosos. El taxi se detuvo frente a una casa de 2 pisos en la colonia del Valle, con paredes de color durazno y una reja negra que parecía más diseñada para mantener cosas adentro que afuera. El niño llevaba una mochila de Batman y una bolsa de plástico con su ropa. Eso era todo. Eso y un dolor en el pecho que no sabía nombrar todavía, porque cuando uno tiene 6 años no conoce la palabra abandono, solo siente el hueco que deja. La puerta se abrió antes de que tocara. La tía Graciela estaba ahí, secándose las manos en un delantal floreado, su cabello recogido en un chongo perfecto, ese olor a Chanel mezclado con pinol que sería su firma durante los siguientes años. Sonrió, y era una sonrisa bonita, de esas que uno quiere creer. Lo abrazó, y el abrazo fue real, al menos en ese momento.
Al menos eso quería creer Rodrigo ahora, 22 años después, porque la alternativa era demasiado oscura. Ven, mijo, le había dicho, tomándolo de la mano. Ya estás en casa. La casa era bonita. Tenía pisos de mosaico colonial, muebles de madera oscura que olían a cera de abeja, cortinas de encaje que dejaban pasar una luz suave. En la sala había un altar de la Virgen de Guadalupe con flores frescas y veladoras encendidas. La cocina era grande, con azulejos de talavera y olor a canela. Todo tan diferente del departamento pequeño donde había vivido con su mamá, ese lugar lleno de ropa colgada y platos sucios que ahora solo existía en flashes de memoria. Su mamá había muerto 3 meses atrás. Cáncer. Una palabra que los adultos decían en voz baja, como si el susurro pudiera hacerla menos real. Rodrigo la recordaba delgada, siempre cansada, trabajando doble turno en la maquiladora para pagar las medicinas que al final no sirvieron de nada. La recordaba cantándole canciones de cuna incluso cuando ya casi no tenía voz, peinándolo con cuidado aunque le temblaran las manos, diciéndole que todo iba a estar bien aunque los dos supieran que era mentira. ¿Y su papá? Bueno, su papá era una fotografía borrosa y una historia que nadie quería contar completa. Se había ido cuando Rodrigo tenía 2 años, antes de que pudiera formar recuerdos reales. La familia decía que estaba, por allá por Tijuana, o, no se supo más de él, con ese tono que indicaba que el tema estaba cerrado. Rodrigo había aprendido desde chiquito a no preguntar, a aceptar que había preguntas que no tenían respuestas o que las respuestas dolían más que el silencio. Entonces quedó su tía. La hermana mayor de su mamá. La exitosa. La que había estudiado administración de clínicas en la UANL, la que se había casado con un doctor y luego se había divorciado quedándose con la mitad de la clínica. La que tenía carro del año y viajaba a Cancún 2 veces por año. La que nunca tuvo hijos propios pero que ahora, por caridad o por deber o por alguna razón que Rodrigo tardó 2 décadas en comprender, lo recibió en su casa. Los primeros días fueron raros. Rodrigo lloraba por las noches, callado, mordiéndose la almohada para no hacer ruido. La tía le había dado un cuarto bonito, con una cama individual que tenía un edredón de superhéroes y una lámpara en forma de cohete. Había juguetes nuevos, aún con etiquetas, comprados especialmente para él. Había ropa doblada en el closet, de marcas que él no conocía, suave y cara. Todo tan perfecto que se sentía falso, como un set de película donde él era el actor que no había pedido el papel. La tía Graciela era estricta pero no cruel. No pegaba, no gritaba. Su método era más sutil, más efectivo. Estableció reglas desde el primer día, escritas en una cartulina que colgó en la puerta del refrigerador con imanes de frutas. Horarios para todo, levantarse a las 6:30, desayunar a las 7, hacer la cama antes de ir a la escuela, lavar su plato después de comer, hacer la tarea de 4 a 6, cenar a las 8, dormir a las 9. Todo medido, todo controlado, todo diseñado para crear orden en el caos que era su vida. Y funcionó, de alguna manera. Rodrigo se adaptó porque los niños son expertos en sobrevivir, en moldear su forma para caber en los espacios que les dan. Fue a la escuela primaria del barrio, sacó buenas calificaciones porque aprendió rápido que el amor de su tía venía con condiciones. Cuando traía 10, ella sonreía y le preparaba su comida favorita, chilaquiles verdes con pollo deshebrado. Cuando sacaba menos, el silencio en la casa se volvía pesado, y la cena era simple, funcional, sin cariño. Pero siempre, siempre, estaba el recordatorio. Todo esto que tienes, decía su tía mientras le servía un vaso de horchata casera, es porque yo te lo doy. No olvides eso. O cuando él pedía dinero para una excursión escolar, ¿crees que el dinero crece en los árboles? Trabajo mucho para darte lo que tienes, Rodrigo. Espero que lo valores. O su favorita, la que repetía al menos una vez por semana, tu mamá me lo pidió antes de morir. Me dijo, cuídalo, Graciela. No dejes que pase necesidades. Y aquí estoy, cumpliendo mi promesa. Aunque no sea fácil. Aunque sea un sacrificio. La palabra, sacrificio, se convirtió en su sombra.
La escuchaba en el desayuno, en la cena, en las noches cuando su tía llegaba cansada de la clínica y se quitaba los zapatos con un suspiro dramatizado. El mensaje era claro, él era una carga. Una carga amada, quizá, pero carga al fin. Y las cargas tenían que ganarse su lugar. Así que Rodrigo se volvió útil. Aprendió a limpiar la casa los sábados, a pasar la aspiradora por las alfombras persas, a limpiar los baños con cloro hasta que brillaran, a sacudir los muebles con ese spray que olía a limón artificial. Aprendió a preparar café como le gustaba a su tía, con 3 cucharadas exactas de café de Veracruz y media de azúcar mascabado. Aprendió a no pedir cosas, a conformarse con lo que le daban, a agradecer con efusividad incluso las migajas de afecto. En la escuela era callado. Tenía amigos, pero nunca los invitaba a la casa porque algo en él sabía que su vida hogareña no era normal, que había algo raro en la forma en que su tía llevaba cuenta mental de cada gasto, cada favor, cada momento de su tiempo que ella sacrificaba por él. Los otros niños hablaban de sus papás con esa naturalidad que a él le dolía en algún lugar del pecho. Él no hablaba de su tía. Decía que vivía con ella y cambiaba de tema. Los años pasaron como pasan en la infancia, lentos y rápidos al mismo tiempo. Rodrigo creció. Entró a la secundaria, luego a la prepa. Se volvió un muchacho delgado y alto, con los ojos verdes de su madre y una tristeza en la mirada que la gente notaba sin poder nombrar. Era buen estudiante, no porque le apasionara estudiar sino porque había aprendido que el rendimiento académico era su moneda de cambio, su forma de pagar la deuda invisible que crecía cada día. A los 15 años, su tía empezó a involucrarlo en el trabajo de la clínica. Primero fueron cosas simples, archivar documentos, hacer copias, contestar el teléfono cuando la recepcionista salía a comer. Rodrigo iba después de la escuela, tomaba el camión desde la prepa hasta la clínica en San Jerónimo, y pasaba 2 horas entre folders manila y el olor a alcohol etílico que se pegaba a la ropa. La clínica era un edificio de 3 pisos con fachada de vidrio espejado que reflejaba el cielo. Se llamaba Centro Médico Integral Santa Cecilia y atendía principalmente a gente con seguros privados buenos. Había consultorios de especialidades, cardiología, traumatología, medicina interna. Su tía era la administradora general, la que mantenía todo funcionando, la que negociaba con las aseguradoras y supervisaba las facturas. Era buena en su trabajo. Eso no se podía negar. La clínica era exitosa, moderna, eficiente. Los doctores la respetaban o le temían, que en el mundo profesional es casi lo mismo. Ella se movía por esos pasillos con olor a desinfectante como si fueran su reino, con tacones que repiqueteaban autoridad sobre el piso de linóleo blanco. Y ahí fue donde Rodrigo comenzó a firmar documentos. Al principio eran cosas inofensivas. Formularios de recepción de paquetería. Confirmaciones de recibido. Pero luego fueron autorizaciones más complejas. Su tía le explicaba rápido, siempre con prisa, siempre con ese tono que daba a entender que él debería entender sin que ella tuviera que explicar demasiado. Es para agilizar trámites, decía. Solo firma aquí, mijo. Es rutinario. Rodrigo firmaba. Porque confía en ella. Porque era su tía. Porque llevaba 10 años repitiéndole que él le debía todo. Porque cuando uno crece con la deuda como lenguaje de amor, aprende a pagar sin preguntar el por qué. Nunca leyó completo lo que firmaba. ¿Quién lee los términos y condiciones? ¿Quién se detiene en la letra pequeña cuando la persona que le pide firmar es la misma que te crió, que te dio techo, que te permitió existir? La confianza no es lo mismo que la fe, pero se parecen lo suficiente como para confundirlas, especialmente cuando uno es joven y necesita creer que alguien en el mundo lo cuida sin agenda oculta. A los 17, durante unas vacaciones de verano, su tía le pidió un favor especial. Necesitaba que él autorizara una serie de estudios médicos. Exámenes generales, análisis de sangre, tomografías. Es para actualizar tu expediente, explicó. Todos los empleados de la clínica tienen que tenerlo al día, incluso los becarios. Rodrigo fue al laboratorio un sábado por la mañana. Le sacaron sangre, orina, le hicieron radiografías. Todo muy profesional, muy rápido.
La enfermera era amable, le ofreció jugo de naranja después de la extracción de sangre porque se veía pálido. Él se fue sintiendo raro, violado de alguna manera que no podía explicar, como si le hubieran metido a su cuerpo sin pedir permiso real. Los estudios, según supo después, nunca fueron para actualizar su expediente. Fueron el comienzo de algo más oscuro. Porque con esos estudios reales, su tía podía justificar facturaciones falsas. Podía decir que Rodrigo había venido a consulta, que necesitaba tratamiento, que el seguro debía cubrir procedimientos que nunca sucedieron. Era el fraude perfecto, un paciente real, con estudios reales, con firma real en los consentimientos, pero con procedimientos fantasma. Y Rodrigo no sabía nada. Siguió su vida. Terminó la prepa con buenas calificaciones, becas inclusive. Aplicó a la universidad. Su tía le dijo que no podía pagar una universidad privada, que tendría que ir a la pública, y Rodrigo no se quejó porque ya había aprendido a no pedir más de lo que le daban. Entró a estudiar contabilidad en la Facultad de Contaduría Pública de la UANL, tomando el metro todos los días desde la casa hasta el campus. La universidad fue su refugio. Ahí nadie sabía su historia. Ahí podía ser solo Rodrigo, el estudiante aplicado de contabilidad, el que ayudaba a sus compañeros con las matemáticas financieras, el que se quedaba tarde en la biblioteca. Hizo amigos reales por primera vez, gente que lo apreciaba sin tener una cuenta mental de favores pendientes. Conoció a Sofía en segundo semestre, en la clase de microeconomía. Ella era de Saltillo, estudiaba con beca, tenía el cabello negro hasta la cintura y una risa que hacía que las cosas pesadas se sintieran ligeras. Se sentaron juntos por casualidad el primer día y luego ya no fue casualidad. Estudiaban juntos, comían juntos en la cafetería tacos de papa que costaban 15 pesos, caminaban por el campus hablando de todo y de nada. Sofía fue la primera persona a quien Rodrigo le contó su historia completa. No de golpe, sino en fragmentos, durante meses de confianza ganada. Le habló de su mamá muerta, de su papá fantasma, de su tía que lo había salvado pero que cobraba el rescate todos los días. Sofía lo escuchó sin juzgar, sosteniendo su mano sobre una mesa de la biblioteca mientras él trataba de no llorar. No le debes nada, le dijo ella una tarde, y Rodrigo sintió que algo se movía en su pecho. Criar a un niño no es un préstamo, Rodrigo. Es lo que los adultos deben hacer. Pero las palabras de Sofía, aunque ciertas, no podían deshacer 22 años de condicionamiento. No podían borrar la voz de su tía en su cabeza, ese disco rayado que repetía, sacrificio, y, deuda, y, ¿qué sería de ti sin mí? La culpa estaba tan arraigada en él que ya era parte de su estructura ósea. Siguió trabajando en la clínica durante la universidad, ahora con un salario pequeño que su tía le pagaba, por ayudar. 1.500 pesos al mes que apenas le alcanzaban para pasajes, comidas y alguna salida ocasional. Seguía firmando cosas, más cosas, siempre con la explicación rápida de su tía, siempre con la promesa de que era rutinario, que era necesario, que ella sabía lo que hacía. Hasta que un día, por accidente, abrió el archivo equivocado en la computadora de la clínica. Tenía 22 años, estaba a punto de graduarse de la universidad. Su tía le había pedido que buscara un expediente en el sistema, el de un paciente llamado Hernández García. Rodrigo escribió el apellido en el buscador y presionó Enter. Pero se había equivocado de letra. En lugar de Hernández escribió Hernándea, y el sistema, en su lógica imperfecta, le mostró todos los expedientes con apellidos similares. Ahí, entre los resultados, estaba su nombre. Sánchez Mendoza, Rodrigo. Curioso, porque él no era paciente de la clínica, solo trabajaba ahí. Hizo clic. El expediente tenía 143 documentos. Diagnósticos, autorizaciones de procedimientos, facturas a aseguradoras. Su corazón comenzó a latir rápido, ese tipo de latido que te dice que algo está mal antes de que tu cabeza lo procese. Abrió el primer documento. Era una autorización para una endoscopía. Fechada 2 años atrás. Firmada por él. No recordaba haber autorizado ninguna endoscopía porque nunca le habían hecho una. Abrió otro. Tratamiento de canal de conducto. Otro.
Resonancia magnética de rodilla. Otro más. Terapia física para esguince de tobillo. 20 documentos, 30, 50. Procedimientos que él nunca había necesitado, estudios que nunca le habían hecho, tratamientos que existían solo en papel. Pero todos llevaban su firma real. El aire se le atascó en los pulmones. Las manos le sudaban sobre el mouse. Miró alrededor de la oficina, esa oficina pequeña del tercer piso donde lo habían puesto a trabajar, con su escritorio de melamina y su computadora del 2015 que tardaba una eternidad en cargar. Estaba solo. La clínica estaba en su ritmo de tarde, ese momento tranquilo entre las últimas consultas y el cierre. Imprimió todo. No sabía bien por qué, solo sabía que necesitaba tener esos documentos en sus manos, hacerlos reales fuera de la pantalla. La impresora escupió página tras página, el sonido mecánico llenando el silencio de la oficina. 143 páginas que pesaban más que el papel del que estaban hechas. Cuando terminó, las guardó en una carpeta nueva que encontró en el cajón del escritorio. Sus manos temblaban. En su cabeza había un ruido blanco, como cuando la televisión pierde señal y solo queda estática. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Necesitaba no pensar. Salió de la clínica sin despedirse. Tomó el camión de regreso a casa, las páginas impresas abrazadas contra su pecho dentro de su mochila. El camión iba lleno, gente regresando del trabajo, cansados, ajenos, cada uno en su mundo. Rodrigo miraba por la ventana las calles de Monterrey, el cerro de la Silla recortándose contra el cielo naranja del atardecer, y sentía que todo lo sólido se estaba volviendo líquido. Llegó a la casa. Su tía no había regresado todavía, trabajaba hasta tarde los jueves. Rodrigo entró a su cuarto, ese cuarto que había sido suyo durante 17 años pero que nunca se sintió completamente suyo. Cerró la puerta con seguro. Se sentó en el piso con la espalda contra la cama y comenzó a leer. Cada documento era una pieza del rompecabezas. Cada firma era una traición que él había facilitado sin saberlo. Cada diagnóstico falso era una prueba de que su existencia en esa casa tenía un precio, y que ese precio se había estado cobrando en facturaciones fraudulentas a compañías de seguros. Durante 3 días, Rodrigo no dijo nada. Actuó normal. Fue a clases, comió en la mesa con su tía, contestó con monosílabos cuando ella preguntaba cómo le había ido en la universidad. Por dentro era un volcán a punto de erupcionar, pero por fuera mantenía la máscara que había perfeccionado durante años, esa de buen sobrino agradecido. Le contó a Sofía. Se encontraron en un café de la Macroplaza, uno de esos lugares ruidosos donde las conversaciones privadas se pierden entre el sonido de las máquinas de espresso y las pláticas de otras mesas. Le mostró los documentos. Sofía los leyó despacio, su rostro pasando por varias etapas de shock, incredulidad, ira. Esto es fraude, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Rodrigo, esto es ilegal. Tu tía puede ir a la cárcel. Lo sé. ¿Y tú? ¿Tú firmaste estos documentos? Sí, pero no sabía. Ella nunca me explicó. Solo me decía que firmara, que era rutina, que ella sabía lo que hacía. Sofía tomó su mano sobre la mesa. Tienes que denunciarla. Es mi tía. Es la única familia que tengo. La familia no te usa, Rodrigo. La familia no te convierte en cómplice involuntario de un crimen. Pero denunciarla parecía imposible. ¿Cómo denuncias a la persona que te dio de comer durante 17 años? ¿Cómo pones en la cárcel a la mujer que estuvo en tu graduación de primaria, de secundaria, de prepa? ¿Cómo destruyes a alguien que, en algún momento, aunque fuera de manera torcida, te cuidó? La culpa es una cosa compleja. No es blanco o negro. Es gris, es pegajosa, es una telaraña en la que cuanto más te mueves más atrapado quedas. Rodrigo había sido entrenado durante décadas en el arte de la gratitud forzada. No podía simplemente deshacer ese condicionamiento con un descubrimiento, por devastador que fuera. Decidió investigar más. Durante las siguientes semanas, cuando su tía no estaba, Rodrigo revisaba archivos en la clínica. Descubrió que no era el único.
Había al menos otros 5 empleados cuyos nombres aparecían en procedimientos fantasma. Siempre gente joven, vulnerable, dependiente de la clínica de alguna forma. Una chica que trabajaba en limpieza y cuya hija tenía leucemia, a quien su tía le pagaba el tratamiento real mientras la usaba para facturaciones falsas. Un enfermero cuyo padre estaba enfermo y que necesitaba el trabajo desesperadamente. Un técnico de rayos X que había llegado de Chiapas sin papeles y que no podía arriesgar su situación. Su tía no era simplemente una estafadora. Era sistemática. Había construido todo un esquema donde ayudaba a gente real con necesidades reales, y luego usaba esa ayuda como moneda para comprar su silencio y su complicidad. Era brillante y era terrible. Rodrigo lo documentó todo. Tomó fotos con su celular, hizo copias de correos electrónicos, bajó archivos a una memoria USB que escondía en su mochila. Se volvió un detective de su propia historia, rastreando las huellas de una traición que había durado años sin que él lo supiera. Una noche, su tía entró a su cuarto sin tocar. Rodrigo estaba estudiando, o fingiendo estudiar, con la computadora abierta en la cama. Ella traía 2 tazas de chocolate caliente, ese gesto de paz que había usado siempre para suavizar momentos tensos. «Estás raro últimamente», dijo, sentándose en el borde de la cama. «¿Todo bien en la escuela?» «Sí, tía. Solo cansado. Los exámenes finales». Ella lo miró con esos ojos cafés que conocían todos sus gestos, todas sus mentiras, todos sus miedos. Y él se preguntó si ella sabía. Si había descubierto que él había descubierto. Si este era el momento en que todo iba a explotar. «Ya casi te gradúas», dijo ella, pasándole una de las tazas. «Estoy orgullosa de ti, ¿sabes? No ha sido fácil, pero mira lo lejos que has llegado. Tu mamá estaría orgullosa». Y ahí estaba. La mención de su mamá. El arma que su tía usaba cuando necesitaba recordarle su lugar, su deuda, la promesa que supuestamente había hecho en su lecho de muerte. Rodrigo sintió la rabia subirle por la garganta como bilis, pero la tragó con un sorbo de chocolate. «Gracias, tía. He estado pensando», continuó ella. «Cuando te gradúes, podrías trabajar tiempo completo en la clínica. Te enseñaría el negocio, cómo manejar las cuentas, las negociaciones con las aseguradoras. Podrías tener un buen futuro ahí. Hacer carrera. Hacer carrera. En un lugar construido sobre fraude. Convertirse en su sucesor, en la siguiente generación de su imperio de mentiras». La propuesta flotó en el aire entre ellos, dulce como el chocolate y venenosa como el arsénico. «Lo voy a pensar», mintió Rodrigo. Esa noche no durmió. Se quedó mirando el techo, escuchando los sonidos nocturnos de la casa. La tía Graciela lavando los trastes de la cena, la televisión sonando bajito desde su cuarto, el tic-tac del reloj de pared en la sala. Sonidos familiares que ahora le sonaban extraños, como si fueran de una vida que ya no le pertenecía. Pensó en su mamá. Trataba de recordar su cara pero ya se le estaba borrando, reemplazada por fotografías que había visto tantas veces que ya no sabía que era recuerdo real y que era imagen construida. ¿Qué le habría pedido realmente su mamá a la tía Graciela? ¿Le habría dicho que lo cuidara? ¿O simplemente la tía había usado esa historia como herramienta de manipulación? No podía saberlo. Los muertos no hablan, y los que supuestamente llevan sus mensajes pueden torcer las palabras hasta hacerlas decir lo que necesitan que digan. Se graduó un mes después. Fue una ceremonia sencilla en el auditorio de la universidad, llena de familias felices, globos, fotos. Su tía fue, elegante con un vestido azul marino, zapatos de tacón, el cabello recién hecho en la estética. Lo felicitó, lo abrazó, le regaló un reloj de marca que probablemente costaba su salario de 3 meses en la clínica. Le tomó fotos con su toga y birrete, sonriendo orgullosa. Sofía también estaba ahí, con su familia. Sus padres, gente cálida y sencilla de Saltillo que trabajaban en una papelería y que lo trataban con un cariño sin condiciones que a Rodrigo le dolía recibir porque no estaba acostumbrado. Después de la ceremonia, ambas familias comieron juntas en un restaurante de mariscos en el centro. La tía Graciela fue encantadora,
contando anécdotas de cuando Rodrigo era niño, haciéndose ver como la madre abnegada que había sacrificado todo por su sobrino. Y nadie sabía la verdad. Excepto Rodrigo y Sofía. Esa noche, de regreso a casa, la tía le preguntó si había pensado en su propuesta de trabajar tiempo completo en la clínica. «Necesito tiempo, tía», respondió. «Quiero explorar opciones. Ver qué hay afuera». Ella no dijo nada, pero Rodrigo sintió el cambio en la temperatura del carro. Un enfriamiento sutil, una tensión nueva. Había osado querer algo más que lo que ella le ofrecía. Había olvidado su lugar. Los siguientes meses fueron extraños. Rodrigo consiguió un trabajo de asistente contable en un despacho pequeño de la colonia Country. No pagaba mucho, pero era honesto, era suyo. Seguía viviendo con su tía porque no podía pagar renta todavía, pero comenzó a ahorrar cada peso que podía, guardándolo en una cuenta bancaria que ella no conocía. Su tía se volvió más fría. Los recordatorios de sus sacrificios se hicieron más frecuentes. Las comidas eran silenciosas. La casa, que siempre había sido un poco fría, se volvió glacial. Rodrigo vivía ahí pero ya no pertenecía, y ambos lo sabían. Una tarde de agosto, 6 meses después de graduarse, Rodrigo recibió una llamada al trabajo. Era su tía. «Necesito que vengas a la clínica. Es urgente». «Estoy trabajando, tía». «Es importante». «De verdad. No tardes». Algo en su voz lo hizo aceptar. Pidió permiso en el trabajo, tomó su carro, un Tsuru ochentero que había comprado de segunda mano, y manejó hasta la clínica. Llegó con el corazón acelerado, sin saber qué esperar. Su tía lo esperaba en su oficina del piso 12, esa oficina con vista a toda la ciudad, con su escritorio de caoba y sus diplomas en la pared. Había una carpeta beige sobre el escritorio. La luz de la tarde entraba por la ventana, creando sombras largas. «Siéntate», dijo ella, sin su habitual calor forzado. «Tenemos que hablar». Rodrigo se sentó. Su instinto le gritaba que corriera, pero había algo en el que necesitaba ver esto hasta el final. «He decidido vender la clínica», anunció ella. «Me hicieron una oferta muy buena. Una corporación grande que quiere expandirse en Monterrey». «Oh. Pero antes de cerrar la venta, necesito limpiar algunos archivos. Regularizar documentación. Ya sabes cómo son estas cosas, todo tiene que estar en orden para auditorías». Ahí estaba. El momento que Rodrigo había estado esperando y temiendo en partes iguales. Su tía deslizó la carpeta beige hacia él. «Necesito que firmes estos documentos». «¿Qué son?» «Autorizaciones retroactivas. Confirmaciones de procedimientos. Nada importante. Solo formalidades que los auditores van a pedir». Rodrigo abrió la carpeta. Sus manos temblaban. Adentro había documentos de renuncia de reclamaciones, declaraciones juradas de que todos los procedimientos facturados a su nombre habían sido realizados con su consentimiento pleno. Era, esencialmente, convertir el fraude en algo legal retroactivamente. Era cerrar el círculo, hacer a Rodrigo cómplice consciente de todo. «No», dijo. La palabra salió antes de que pudiera pensarla. «¿Perdón? No voy a firmar esto». Su tía lo miró como si hubiera hablado en un idioma desconocido. «Rodrigo. Es rutina. Ya hemos hecho esto antes. Antes yo no sabía lo que firmaba». El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo podía escuchar los latidos de su corazón. Su tía se recargó en su silla, estudiándolo. «¿Qué es lo que crees que sabes? Sé que me has estado usando para cometer fraude. Que has facturado procedimientos que nunca me hicieron. Que mi nombre está en cientos de documentos de tratamientos fantasma. Sé que no soy el único. Sé todo, tía». Ella no negó nada. Eso fue lo más devastador. No actuó sorprendida ni ofendida. Solo cansada. «No entiendes cómo funciona el mundo», dijo finalmente. «Las aseguradoras son corporaciones millonarias que se roban el dinero de la gente todos los días con sus cláusulas pequeñitas y sus exclusiones.
Yo solo recupero algo de lo que le deben a quienes realmente lo necesitan. ¿Como yo? Sí. Como tú. ¿Crees que podría haberte dado todo lo que te di con mi salario normal? La escuela, la ropa, la comida, el techo. Todo eso cuesta. Y yo lo pagué. Y una parte de ese pago vino de ser inteligente con el sistema. Me usaste. Te ayudé. Me convertiste en criminal sin mi consentimiento. Rodrigo sacó su propia carpeta de la mochila. La que había estado armando durante meses. La puso sobre el escritorio con cuidado. Tengo copias de todo, dijo. Correos. Facturaciones. Testimonios de otros empleados que también estabas usando. Documentación de 8 años de fraude sistemático. El color dejó la cara de su tía. ¿Me vas a denunciar? Preguntó, y por primera vez Rodrigo vio miedo real en sus ojos. ¿Después de todo lo que hice por ti? No lo sé todavía. Se levantó para irse, pero ella habló de nuevo. Tu mamá me lo pidió, dijo, y su voz se quebró. En el hospital, 2 días antes de morir. Me tomó la mano y me dijo, Graciela, no dejes que se quede solo. Prométeme que lo vas a cuidar. Y se lo prometí. Y lo cumplí a mi manera. ¿A tu manera? Rodrigo se volteó. ¿Explotándome? Salvándote. Eras un niño sin nada. Sin papá, con una mamá muerta que no dejó más que deudas. Yo te di un hogar. Sí, también me beneficié. ¿Y qué? La vida no es blanco y negro. Hice lo que pude con lo que tenía. Y ahí estaba la trampa. Porque había algo de verdad en sus palabras. Porque ella sí lo había cuidado, de alguna forma. Porque la maldad pura no existe, solo existe la gente haciendo cosas malas por razones que ellos sienten justificadas. Porque nada es simple cuando se trata de familia, de deudas emocionales, de grises que duelen más que los blancos y negros. Si me denuncias, dijo ella, yo voy a la cárcel. Pierdo todo. Mi licencia, mi reputación, mi futuro. ¿Eso es lo que quieres? ¿Destruirme? No sé lo que quiero, admitió Rodrigo. Solo sé que no puedo seguir cargando tu culpa. Salió de la oficina. Bajó por las escaleras porque no podía soportar el espacio cerrado del elevador. Salió a la calle y el calor de agosto lo golpeó como una bofetada. Se sentó en una banca de la plaza de enfrente, entre vendedores ambulantes de elotes y algodones de azúcar, y se permitió llorar. Las lágrimas salían por todo. Por su mamá muerta. Por su papá ausente. Por su niñez robada. Por las firmas que dio sin saber. Por la tía que lo había salvado y traicionado al mismo tiempo. Por no poder simplemente odiarla porque el amor y el rencor pueden vivir en el mismo corazón y desgarrarlo por dentro. Sofía lo encontró ahí 1 hora después. Rodrigo la había llamado, necesitaba a alguien que entendiera, que no juzgara. Ella se sentó a su lado, no dijo nada, solo tomó su mano. A veces el silencio es el único lenguaje adecuado para el dolor. ¿Qué voy a hacer? Preguntó él finalmente. Lo que tú decidas. Pero sea lo que sea, yo estoy contigo. Esa noche, Rodrigo no regresó a casa de su tía. Se quedó en el departamento de un amigo de la universidad. Necesitaba distancia para pensar. Necesitaba aire que no oliera a desinfectante y culpa. Pensó en denunciarla formalmente. Imaginó el proceso, llamar a las autoridades, presentar pruebas, ver a su tía esposada. La imagen le revolvió el estómago. Porque ella era su tía. Porque había estado en cada momento importante de su vida. Porque el cerebro puede entender una traición pero el corazón tarda más en procesarla. Pensó en simplemente irse. Desaparecer de su vida, conseguir un departamento, cortar contacto. Sería lo más fácil. Pero algo en él necesitaba confrontación, necesitaba que ella supiera que él sabía, necesitaba romper el patrón de silencio que había definido su relación durante 22 años. Pasó una semana. Rodrigo se mudó a un cuarto rentado en casa de una señora en la colonia Obispado. Era pequeño,
apenas cabía una cama y un escritorio, pero era suyo. No olía a su pasado. Las paredes eran blancas, sin memoria. Su tía le llamó 3 veces. Rodrigo no contestó. Ella le mandó mensajes: hijo, regresa a casa. Podemos hablar de esto. No seas necio. Me preocupas. Hijo. Nunca lo había llamado hijo antes. Solo sobrino. Solo, mijo, cuando necesitaba algo. Ahora que él tenía poder, ahora que él podía destruirla, era hijo. La 4ª llamada sí la contestó. Era de noche, él estaba acostado en su cama nueva mirando el techo agrietado, escuchando el ruido de la ciudad por la ventana. Hola, dijo. Rodrigo. Gracias a Dios. ¿Dónde estás? En un lugar seguro. Ven a casa. Por favor. Tu cuarto está tal como lo dejaste. Ya no es mi casa, tía. Silencio. Luego, ¿qué quieres? ¿Dinero? ¿Una disculpa? ¿Qué necesitas para que esto se resuelva? Y ahí estaba de nuevo. Todo reducido a transacción. A negociación. Como si hubiera un precio que pudiera pagar por años de manipulación. Quiero que admitas lo que hiciste, dijo Rodrigo. Quiero que me digas, sin excusas, que me usaste. Que me convertiste en parte de tu fraude. Que la deuda que siempre me cobraste era falsa porque yo no te debía nada. Los niños no deben agradecerle a los adultos por hacer lo mínimo humano que es cuidarlos. Otro silencio largo. No puedo decir eso. ¿Por qué no? Porque no es verdad. Al menos no completamente. Sí, cometí fraude. Sí, te usé de manera que no estuvo bien. Pero también te quise. Te quiero. A mi manera torcida, confusa, pero es amor. O lo más parecido al amor que puedo dar. Y eso fue lo más honesto que ella le había dicho en 22 años. No es suficiente, dijo Rodrigo. ¿Qué sí lo sería? No lo sé. Tal vez nada. Colgó. Se quedó con el teléfono en la mano, sintiendo algo parecido al alivio y al vacío al mismo tiempo. Había dicho lo que necesitaba decir. Había roto el silencio. Ahora solo quedaba decidir qué hacer con la verdad. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Rodrigo trabajaba, ahorraba, construía una vida que era completamente suya. Sofía se volvió su ancla, su recordatorio de que el amor no tenía que venir con cuentas por cobrar. Comenzó terapia con una psicóloga del centro de salud, pagando con su seguro del trabajo, hablando por primera vez de todo lo que había callado durante años. Su tía vendió la clínica. Rodrigo se enteró por el periódico, un artículo pequeño en la sección de negocios. La corporación había comprado el edificio y los activos. Su tía había salido bien librada, probablemente millonaria. El fraude, al parecer, nunca fue descubierto por los auditores. O lo fue y fue enterrado porque así funciona el mundo a veces, sucio y deshonesto. Rodrigo no la denunció. No porque la perdonara, sino porque denunciarla no le devolvería su infancia. No borraría las firmas que dio. No haría que su mamá regresara de la muerte para cuidarlo como debió. La justicia legal no siempre es justicia emocional, y él necesitaba la segunda más que la primera. Pero sí hizo algo. Contactó a los otros 5 empleados que habían sido usados como él. Les mostró sus propios expedientes, les explicó lo que había pasado. 2 de ellos lloraron. 1 se enojó. 2 más simplemente asintieron como si siempre lo hubieran sabido en algún nivel profundo. Juntos, tomaron la decisión de no denunciar pero sí de hablar, de compartir sus historias en un grupo de apoyo para víctimas de fraude familiar que Rodrigo encontró en Internet. Porque resulta que hay más gente de lo que uno imagina que ha sido usada por familia. Que ha firmado cosas sin entender. Que ha cargado deudas emocionales que nunca fueron reales. Y había consuelo en saber que no estaba solo, que su historia no era única, que el dolor compartido pesa un poco menos. Un año después, en un día normal de noviembre que se parecía mucho al día que llegó a casa de su tía siendo niño, Rodrigo recibió una carta. Llegó a su departamento,
un sobre manila sin remitente. Adentro había una carta escrita a mano en papel fino con olor a lavanda. Era de su tía. La leyó sentado en su pequeño comedor, con una taza de café enfriándose entre sus manos. La letra era la de ella, inclinada hacia la derecha, con las CUs muy cerradas. Rodrigo, decía. No espero que leas esto. No espero que me perdones. Solo necesito decir cosas que no pude decir en persona. Tenías razón. Te usé. Convertí tu necesidad en mi oportunidad, y eso es imperdonable. Me dije a mí misma que te estaba ayudando, y tal vez al principio era cierto. Pero en algún punto la línea se borró y ya no pude distinguir dónde terminaba la ayuda y dónde empezaba la explotación. Tu mamá me pidió que te cuidara. Yo lo hice. Pero también te lastimé, y ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. No te pido perdón porque no lo merezco. Solo te pido que sepas esto: de todas las cosas malas que he hecho en mi vida, la que más lamento es haberte hecho sentir que me debías algo. Los niños no deben nada. Son los adultos los que deben. Y yo te debí mejor. Te debí amor sin condiciones. Te debí honestidad. Te debí la oportunidad de crecer sin cargar culpas que no eran tuyas. Fui cobarde, Rodrigo. Fui egoísta. Y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. No te pido que me respondas. No te pido que me veas. Solo te pido que vivas tu vida sin el peso de lo que pasó. Eres libre. Siempre lo fuiste, solo que yo te hice creer lo contrario. Graciela. Rodrigo leyó la carta 3 veces. Lloró en la segunda lectura. No de tristeza sino de algo más complejo, algo parecido al cierre. No era perdón. Aún no. Tal vez nunca. Pero era reconocimiento. Era, finalmente, la verdad sin barniz. Guardó la carta en una caja donde tenía pocas fotos de su mamá y un par de dibujos de cuando era niño. No la destruyó pero tampoco la enmarcó. Solo la guardó como se guardan las cosas que duelen pero que son importantes, testigos de batallas que uno sobrevivió. Sofía y él se casaron 2 años después, en una ceremonia pequeña en Saltillo con solo sus amigos más cercanos y la familia de ella. No invitó a su tía. Ella le mandó un regalo de bodas de todas formas, un juego de sartenes caros y una nota que decía: felicidades. Te deseo toda la felicidad del mundo. Rodrigo agradeció por mensaje de texto. Era lo más que podía dar. Tuvieron una hija. La llamaron Elena, como la mamá de Rodrigo. Era perfecta, con los ojos verdes que venían de su lado de la familia y la risa de Sofía. Rodrigo la cargaba en las noches cuando no podía dormir, caminando por su pequeño departamento, cantándole las mismas canciones que vagamente recordaba que su mamá le cantaba. Y se prometió a sí mismo que Elena nunca se sentiría en deuda por existir. Que nunca cargaría el peso de gratitudes forzadas. Que su amor sería gratuito, incondicional, sin letras pequeñas ni facturas escondidas. La tía Graciela intentó contactarlo cuando Elena nació. Rodrigo vio las llamadas perdidas, los mensajes pidiendo una foto, preguntando si podía conocer a su sobrina nieta. Él no respondió por meses. Sofía no lo presionó. Es tu decisión, le decía. No hay respuesta correcta aquí. Un día, cuando Elena tenía 6 meses, Rodrigo estaba en el parque cerca de su casa viéndola dormir en su carriola. El sol estaba cayendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Había niños jugando, familias haciendo picnics, vida normal fluyendo alrededor de él. Y pensó en su tía. Pensó en cómo ella también había sido niña una vez, antes de volverse quien se volvió. Pensó en qué dolores había cargado que la habían convertido en alguien capaz de usar a un niño. Pensó en los ciclos de daño que se perpetúan de generación en generación hasta que alguien los rompe. Le mandó una foto de Elena. Solo eso. Sin mensaje. La tía respondió inmediatamente: es hermosa. Gracias por compartirla conmigo. No fue reconciliación. Fue algo más sutil. Fue elegir no perpetuar el rencor. Fue entender que perdonar no significa olvidar o permitir que te lastimen de nuevo.
Significa soltar el peso para que no te aplaste. Significa decidir que el pasado no va a envenenar tu presente. Rodrigo nunca volvió a tener una relación cercana con su tía. La veía una vez al año, en encuentros breves en cafés neutrales donde hablaban de cosas superficiales. Ella conoció a Elena pero siempre con Rodrigo presente. No había intimidad pero había paz. Y a veces eso es lo mejor que se puede conseguir con las relaciones rotas. Los documentos del fraude, Rodrigo los guardó. No los destruyó ni los denunció. Los mantuvo como evidencia de su propia historia, como prueba de que había sobrevivido a algo que pudo destruirlo. Cada tanto los sacaba y los leía, no con dolor sino con algo parecido a la fascinación de ver una cicatriz vieja. Esto pasó. Esto fue real. Y yo sobreviví. Su carrera de contador prosperó. Se especializó en auditorías de instituciones de salud, irónico o tal vez apropiado. Se volvió experto en detectar exactamente el tipo de fraude que su tía había cometido. Y cuando lo encontraba en otras clínicas, en otros hospitales, no sentía venganza sino tristeza. Porque detrás de cada cifra falsa había historias humanas. Había gente siendo usada. Había víctimas que tal vez nunca sabrían que lo fueron. Sofía se volvió contadora también. Trabajaron juntos eventualmente, abriendo su propio despacho pequeño. Sánchez y Asociados, decía el letrero afuera de su oficina en un segundo piso de la colonia Mitras. No era glamoroso pero era honesto. Era suyo. Y eso importaba más que el éxito o el dinero. Elena creció siendo amada sin condiciones. Cuando cometía errores, no había recriminaciones eternas. Cuando necesitaba ayuda, no había recordatorios de sacrificios. Cuando decía, gracias, era porque genuinamente estaba agradecida, no porque hubiera sido condicionada a agradecer su propia existencia. Y Rodrigo veía en ella todo lo que él no tuvo, y eso sanaba algo profundo en él. Los años pasaron como pasan, transformando el presente en pasado, convirtiendo el dolor fresco en cicatrices que uno aprende a llevar. Rodrigo no olvidó lo que pasó pero aprendió a vivir con ello, de la misma forma que uno aprende a vivir con cualquier dolor crónico. Algunos días era solo un ruido de fondo. Otros días, en momentos inesperados, el dolor regresaba fresco, provocado por un olor a desinfectante o una conversación sobre familia o el simple acto de firmar un documento sin leer. Su tía envejeció. Se volvió más pequeña, más frágil. Su cabello se puso completamente blanco. Vendió su casa grande y se mudó a un departamento más manejable. Rodrigo la veía cambiar desde la distancia segura que había construido entre ellos y a veces sentía compasión. Ella había sido una mujer sola también, sin hijos propios, construyendo su vida de la mejor manera que sabía, aunque esa manera fuera torcida y dañina. Cuando Rodrigo cumplió 35 años, tuvo un sueño recurrente. Soñaba que era niño otra vez, llegando a la casa de su tía bajo la lluvia. Pero en el sueño, cuando la puerta se abría, era su mamá quien estaba ahí. Y su mamá lo abrazaba y le decía, no le debes nada a nadie por amarte, mijo. El amor no es un préstamo. Y él se despertaba llorando, no de tristeza sino de algo parecido a la sanación. Una tarde de primavera, cuando Elena tenía 7 años, ella preguntó sobre su abuela paterna, sobre la mamá de Rodrigo que nunca conoció. Estaban cenando tacos de pescado que Sofía había hecho, la casa olía a cilantro y limón. Rodrigo le contó. Le habló de cómo su mamá había sido fuerte y dulce al mismo tiempo. De cómo había trabajado tan duro para darle lo que podía. De cómo había muerto demasiado joven. Y mientras hablaba, sintió que honraba su memoria de una forma que nunca había podido cuando estaba atrapado en la narrativa de su tía. ¿Era bonita?, preguntó Elena. Era hermosa. ¿Te pareces a ella? Tiene sus ojos. Elena sonrió, orgullosa de parecerse a la abuela que nunca conoció. Y Rodrigo entendió que eso era legado también. No solo el dolor y la traición, sino también la belleza y la fuerza. Que él podía elegir qué partes de su historia pasarle a su hija. El último encuentro con su tía fue en un café de la Macroplaza, 3 años después de ese día en la oficina cuando todo se reveló. Ella lo había llamado pidiendo verlo,
diciendo que era importante. Rodrigo aceptó porque algo en su voz sonaba diferente, más frágil, más honesto. Ella llegó con 10 minutos de retraso, algo inusual en alguien tan puntual. Había adelgazado. El suéter le quedaba grande. En sus ojos había un cansancio que iba más allá de lo físico. Gracias por venir, dijo, sentándose con cuidado. ¿Qué pasa, tía? Me enfermé. Cáncer. Páncreas. Me dan 6 meses, tal vez menos. El mundo se detuvo. Rodrigo sintió demasiadas emociones al mismo tiempo, shock, dolor, ira por sentir dolor, culpa por la ira. Las relaciones complejas no se simplifican con la muerte inminente. Si acaso, se vuelven más complicadas. Lo siento, dijo, y lo decía en serio. No quiero tu lástima. Solo quería decirte en persona que hice testamento. Te dejo todo. El dinero de la venta de la clínica, mis ahorros, el departamento. Todo para ti y Elena. No quiero tu dinero. Lo sé. Pero es lo único que tengo para darte. No puedo darte los años de vuelta. No puedo deshacer el daño. Pero puedo darte esto. Y quiero que lo uses para Elena. Para que ella tenga lo que tú no tuviste. Rodrigo tomó su café, ahora frío. Afuera, la plaza estaba llena de gente, vida continuando ajena a este momento pequeño y enorme al mismo tiempo. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó finalmente. ¿Por qué me usaste de esa manera? Ella miró sus manos, arrugadas y manchadas de edad. ¿Por qué pude? Porque estabas ahí y eras vulnerable y yo tenía poder. Porque el mundo me enseñó que la gente se usa. Porque nadie me enseñó otra forma de amar que no fuera transaccional. Porque estaba sola y asustada y convertí eso en control. Hay muchas razones y ninguna es excusa. No. ¿Me odias? Rodrigo pensó en la pregunta. La consideró honestamente. No. Ya no. Estoy enojado. Estoy dolido. Pero el odio requiere energía que no quiero gastar en ti. Quiero usar esa energía en mi hija, en mi esposa, en construir algo mejor. Ella asintió, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Eres mejor persona que yo. Siempre lo fuiste. Incluso de niño. Tu mamá estaría orgullosa. Se quedaron en silencio un rato. No era un silencio cómodo, pero tampoco era hostil. Era el silencio de dos personas que habían compartido una vida complicada y que ahora estaban en sus últimas páginas juntos. ¿Quieres que vaya contigo? Preguntó Rodrigo. A las citas médicas, quiero decir. No tienes que estar sola en esto. Ella lo miró sorprendida. ¿Por qué harías eso? Porque aunque no te quiero en mi vida de la forma que antes, no quiero que mueras sola. Nadie merece eso. Y así fue. Los últimos 5 meses de la vida de la tía Graciela, Rodrigo la acompañó a las quimioterapias que no funcionaron, a las citas con doctores que no podían hacer milagros. No fue por amor. Fue por algo más básico. Por humanidad. Por cerrar el círculo de una manera que él pudiera vivir con ella después. Sofía iba con él a veces. Elena no, era demasiado chica para cargar con eso. Pero le mandaban dibujos que Elena hacía, y la tía los pegaba en la pared de su cuarto de hospital en los últimos días. Dibujos de flores y arcoíris y familias felices dibujadas con crayones por una niña que no conocía la historia completa pero que sin saberlo estaba dando a su tía abuela algo de paz. La tía Graciela murió un martes de noviembre. Rodrigo estaba ahí, sosteniendo su mano. Ella había estado sedada la mayor parte del día, pero en sus últimos minutos abrió los ojos, claros por primera vez en semanas. Gracias, susurró. ¿Por qué? Por no dejarme morir creyendo que solo era el monstruo. Por recordarme que también fui persona. Y cerró los ojos. Su respiración se volvió irregular, luego se detuvo. El monitor pitó ese pitido continuo que indica que algo terminó. Las enfermeras entraron. Rodrigo soltó su mano. Organizó el funeral. Fue pequeño.
Algunos colegas de la clínica, un par de primos lejanos que aparecieron por el chisme, Sofía y sus padres. Elena se quedó con la abuela materna. Rodrigo dio un discurso corto donde no mintió pero tampoco dijo toda la verdad. Habló de una mujer compleja que había hecho lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Dejó que la gente llenara los blancos con lo que quisiera creer. El dinero que heredó fue sustancial. Más de lo que Rodrigo había imaginado. Casi 2 millones de pesos en efectivo, más el departamento que valía otro millón. Era, irónico o apropiado, construido en parte sobre el fraude que su tía había cometido usando su nombre. Rodrigo y Sofía tuvieron largas conversaciones sobre qué hacer con él. Podían quedárselo, racionalizando que él se lo había ganado siendo víctima. Podían donarlo todo y sentirse moralmente superiores pero financieramente tontos. O podían encontrar un camino del medio. Decidieron quedarse con la mitad. La usaron para comprar una casa pequeña en un barrio tranquilo, con un jardín donde Elena podía jugar. Crearon un fondo educativo para ella que le daría libertad en su futuro. Se dieron un respiro financiero que les permitió trabajar menos y estar más con su hija. La otra mitad la donaron. No a una sola institución sino dividida entre varias. Una parte fue a un refugio para niños huérfanos en Monterrey. Otra a una organización que ayudaba a víctimas de fraude financiero. Otra a un programa de becas para estudiantes de contabilidad sin recursos. En cada donación, Rodrigo puso una nota, en memoria de Graciela Mendoza. Que su legado sea más que sus errores. Y con eso, sintió que el círculo finalmente se cerraba. No con perdón completo, porque algunas heridas no se curan completamente. Pero con paz. Con la sensación de haber transformado algo oscuro en algo que podía, tal vez, generar algo de luz. Los años siguieron pasando. Elena creció, fue a la universidad, estudió medicina, irónico dado la historia familiar. Rodrigo y Sofía envejecieron juntos, con las arrugas y canas que vienen del tiempo compartido. Abrieron más oficinas de su despacho, contrataron empleados, construyeron algo sólido y honesto. De vez en cuando, en noches tranquilas, Rodrigo sacaba la vieja carpeta con los documentos del fraude. Ya no le dolían como antes. Eran parte de su historia, pero ya no definían su historia. Eran el pasado, y él vivía en un presente que había construido conscientemente, con intención, eligiendo romper los patrones que pudo haber perpetuado. Una noche, cuando Elena tenía 18 años y estaba a punto de irse a la universidad, ella entró a su estudio y lo encontró mirando esos viejos papeles. ¿Qué es eso, papá?, preguntó. Y Rodrigo le contó. Le contó todo. La tía que lo había criado y usado. El fraude. La traición. La complejidad de amar y odiar a la misma persona. La decisión de no denunciar pero tampoco olvidar. Los últimos meses acompañando a su tía en su muerte. El dinero que había heredado y cómo lo habían usado. Elena escuchó en silencio, sus ojos verdes, los mismos que heredó de su abuela que nunca conoció, brillantes con lágrimas no derramadas. ¿Cómo pudiste perdonarla?, preguntó finalmente. No sé si la perdoné, respondió Rodrigo honestamente. Pero aprendí que cargar el rencor me lastimaba más a mí que a ella. Aprendí que la gente puede ser muchas cosas al mismo tiempo, buena y mala, salvadora y destructora. Y aprendí que yo tenía el poder de elegir qué parte de esa historia me definiría. ¿Y qué parte elegiste? Elegí ser el padre que nunca tuve. Elegí amarte sin condiciones. Elegí construir algo honesto sobre cimientos rotos. Elegí romper el ciclo. Elena lo abrazó. Y en ese abrazo, Rodrigo sintió la culminación de décadas de trabajo emocional. Sintió que todo el dolor, toda la confusión, toda la lucha había valido la pena porque había criado a una hija que nunca tendría que cargar las deudas que él cargó. Que crecería sabiendo que el amor es gratuito. Que existir no requiere disculpas ni pagos. Esa noche, después de que Elena se fue a dormir, Rodrigo tomó los documentos del fraude y los llevó al patio trasero de su casa. Sofía lo acompañó, entendiendo sin palabras lo que estaba a punto de hacer. Tenían una chimenea exterior que usaban en invierno.
Rodrigo encendió el fuego, alimentándolo con ramas secas hasta que las llamas bailaban altas contra el cielo nocturno de Monterrey. Uno por uno, comenzó a quemar los documentos. Vio su nombre, repetido cientos de veces en esas páginas, volverse ceniza. Vio las firmas que había dado inocentemente transformarse en humo. Vio la evidencia de su pasado desintegrarse bajo el calor, liberándolo finalmente de la necesidad de guardar pruebas de su propio dolor. No era olvidar. Era soltar. Era decir, esto pasó, esto fue real, me marcó, pero ya no necesito cargar la evidencia física de ello porque la verdadera sanación está en mi interior, en las decisiones que he tomado, en la vida que he construido. Sofía tomó su mano mientras miraban arder los papeles. El fuego crepitaba, lanzando chispas hacia el cielo estrellado. El olor a papel quemado se mezclaba con el aire fresco de la noche. Y en ese momento, Rodrigo sintió algo que no había sentido en años, ligereza. ¿Estás bien?, preguntó Sofía. Sí. Creo que finalmente sí. Y lo decía en serio. No era la clase de, bien, que borra el pasado. Era el, bien, que viene de aceptar todo lo que fuiste y todo lo que pasaste, y seguir caminando hacia adelante de todas formas. Era el, bien, de saber que sobreviviste. Que te convertiste en algo mejor de lo que pudiste ser. Que rompiste cadenas que pudieron haberte encadenado de por vida. El fuego se apagó eventualmente, dejando solo cenizas y brasas que brillaban en la oscuridad. Rodrigo las miró un rato más, luego entró a la casa con Sofía. Subieron las escaleras, revisaron que Elena estuviera dormida, se fueron a su propia habitación. Y esa noche, Rodrigo durmió sin sueños por primera vez en años. Sin pesadillas de oficinas llenas de documentos. Sin repeticiones de conversaciones con su tía. Sin el peso de la deuda emocional que había cargado durante tanto tiempo. Solo oscuridad tranquila y reparadora, el tipo de sueño que solo viene cuando finalmente has hecho las paces con tu pasado. La vida continuó. Porque así es la vida, continúa incluso después de los finales, incluso después de las revelaciones, incluso después de quemar las pruebas de tus batallas. Rodrigo siguió trabajando, criando a Elena, amando a Sofía, existiendo en el mundo con todas sus complejidades. Pero ahora existía de manera diferente. Existía consciente de que no debía nada por estar vivo. Que su valor no estaba en cuánto podía dar o cuánto podía aguantar. Que decir, no, no lo hacía desagradecido. Que poner límites no lo hacía cruel. Que cuidarse a sí mismo no era egoísmo sino supervivencia. Y cuando Elena creció y eventualmente tuvo sus propios hijos, los nietos que Rodrigo cargaba con manos temblorosas por la emoción y la edad, él les contaba historias. No siempre la historia completa de su tía, porque algunos dolores son demasiado complejos para compartir con niños. Pero sí les contaba sobre su mamá, su abuela Elena, la mujer fuerte que los amó aunque no pudieron conocerla. Les contaba que la familia es compleja. Que la gente puede lastimarte incluso cuando intenta ayudarte. Que el amor y el daño pueden coexistir. Y que uno siempre, siempre tiene el poder de elegir quién quiere ser, sin importar de dónde venga o qué haya pasado. Y en esas historias, en esa transmisión de sabiduría ganada con dolor a través de generaciones, Rodrigo encontró el verdadero significado de justicia. No era poner a su tía en la cárcel. No era denunciar el fraude públicamente. Era romper el ciclo. Era criar a su hija y amarla sin condiciones. Era construir un legado de honestidad sobre cimientos de engaño. Era transformar la herida en sabiduría, el dolor en compasión, la traición en determinación de ser diferente. El tiempo es una cosa curiosa. No cura todas las heridas, por más que el dicho lo afirme. Pero les da perspectiva. Les quita el filo. Convierte lo insoportable en algo que puedes cargar, como una mochila pesada pero manejable. Y eventualmente, si haces el trabajo, si te permites sentir todo lo que necesitas sentir, si te das permiso de ser complejo y contradictorio y humano, eventualmente puedes poner esa mochila en el piso. No tienes que llevarla a todos lados. No define cada paso que das. Es parte de tu historia pero no es toda tu historia. Y eso, esa diferencia,
ese espacio entre quien fuiste y quien elegiste ser, es donde vive la verdadera libertad. Rodrigo murió a los 82 años, rodeado de su familia. Sofía, ya con el cabello completamente blanco y arrugas que contaban la historia de 50 años juntos, sostenía su mano. Elena estaba ahí, ahora una doctora respetada con sus propias canas. Los nietos, ya adultos, todos habían venido. Sus últimos pensamientos no fueron de su tía. No fueron del fraude o los documentos o las firmas que dio sin saber. Fueron de Sofía, de Elena, de los nietos. Fueron de la casa que construyó, del negocio honesto que levantó, de las vidas que tocó positivamente. Fueron del jardín donde jugó con sus nietos, de las cenas familiares llenas de risa, de los momentos pequeños y hermosos que componen una vida bien vivida. Y cuando cerró los ojos por última vez, fue con una sonrisa. Porque había ganado. No había destruido a su tía, pero tampoco había permitido que ella lo destruyera a él. Había tomado las cenizas de una niñez rota y había construido algo hermoso. Había roto las cadenas de la deuda emocional y había criado a una hija que nunca conocería ese peso. Esa, al final, fue su venganza. No fue cruel ni dramática. Fue simplemente vivir bien, amar profundamente, y crear un legado de honestidad y bondad que brillaría mucho después de que todas las facturas falsas fueran olvidadas. Porque la mejor justicia a veces no es destruir a quien te lastimó. Es construir algo tan hermoso con las ruinas que dejaron, que su intento de romperte se convierte en el fundamento de tu mayor triunfo. Es transformar el dolor en propósito, la traición en sabiduría, la deuda falsa en libertad verdadera. Y eso es lo que Rodrigo hizo. No fue fácil. No fue rápido. No fue perfecto. Pero fue suyo. Y fue suficiente. Más que suficiente. Fue todo. Al final, cuando pesamos las vidas que vivimos, lo que importa no es cuánto nos lastimaron sino que construimos a pesar de ello. No es si perdonamos a quienes nos dañaron sino si nos perdonamos a nosotros mismos por haber necesitado tiempo para sanar. No es si pudimos olvidar sino si pudimos seguir adelante llevando las cicatrices con dignidad. Rodrigo hizo todo eso. Y en hacerlo, enseñó a todos los que lo rodeaban que es posible sobrevivir traiciones familiares. Que es posible nombrar el abuso sin ser consumido por el odio. Que es posible rechazar el recibo de deudas que nunca fueron tuyas. Que la justicia verdadera comienza en el momento en que decides que tu vida vale más que tu dolor. Esa es su historia. Una historia de humillación y justicia, de dependencia forzada y libertad ganada, de explotación silenciosa y verdad gritada, de traición familiar y lealtad propia, de culpa administrada y perdón elegido. De revelación documental y sanación personal, de colapso ético y reconstrucción moral, de renacimiento oscuro y luz encontrada, de justicia tardía pero justicia al fin. Es la historia de un niño que fue criado como deuda y que creció para entender que nunca fue deudor. Que fue usado y que decidió no seguir siendo usado. Que fue lastimado y que eligió no perpetuar ese daño. Que perdió su infancia pero no perdió su humanidad. Que encontró en las cenizas de su pasado las semillas de su futuro. Y si esta historia te toca de alguna manera, si reconoces algo de ti en Rodrigo, si has cargado deudas que no son tuyas, si has firmado cosas sin entender, si has sentido que el amor viene con recibo, entonces permite que esto sea tu recordatorio, no debes nada por existir. No debes nada por haber sido criado. No debes nada por haber sido salvado. Los niños no contraen deudas. Los adultos tienen obligaciones. Y si alguien en tu vida te ha hecho sentir diferente, si han convertido su cuidado en tu carga, si han transformado el amor en transacción, entonces tienes el derecho de rechazar el recibo. De nombrar la injusticia. De alejarte. De sanar. De construir algo mejor. Porque al final, la única deuda real que tenemos es con nosotros mismos, la deuda de vivir auténticamente, de amarnos completamente, de elegir nuestra propia libertad incluso cuando duele, incluso cuando es complicado. Incluso cuando significa decepcionar a quienes esperan que sigamos siendo pequeños y agradecidos y silenciosos. Rechaza el recibo. Nombra la verdad. Vive libre.
Y si te gustó esta historia, si tocó algo en ti, no olvides suscribirte al canal Historias para distraerte. Aquí compartimos historias que importan, historias que duelen y sanan al mismo tiempo, historias que nos recuerdan nuestra humanidad compartida. Tenemos vídeos nuevos todos los días, cada uno explorando las complejidades del corazón humano, cada uno recordándote que no estás solo en tus luchas. Suscríbete, activa la campanita y déjanos acompañarte en tu propio viaje de sanación. Porque todos llevamos cicatrices, pero ninguno tiene que llevarlas solo.